Hoy vamos a hablar del galgo español, aunque hablaremos también en general de los lebreles. Hablaremos de su historia, de su biología, de sus traumas, de sus capacidades, de sus contradicciones y de por qué siglos después sigue habiendo algo casi hipnótico en ver correr a un galgo. En este podcast vamos a entrar en detalle en todos estos temas para conocer al galgo español en profundidad. Así que empezamos. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. Bienvenidos a todos a este siguiente episodio muy especial en el que vamos a hablar sobre un tipo de perros que existe en un montón de países. Es muy conocido por su super velocidad y por su característica anatomía. Sin embargo, hay muchos mitos falsos alrededor de estos perros, así que hoy vamos a hablar de perros que se denominan como galgos y vamos a aprender pues cosas como por ejemplo que el término galgo no define una sola raza en realidad, sino un grupo funcional de perros seleccionados durante muchos siglos para la caza visual a gran velocidad. Y esto es como lo más característico de esta raza, ¿no? Alrededor también de estos perros suele haber muchas creencias del tipo, es que claro, como este perro corre tanto y tiene esa capacidad física de correr a grandes velocidades, necesitará muchísimo ejercicio. Por lo tanto, no puede vivir en un piso en una ciudad y menos en un piso pequeño. Pues aquí voy a decir la primerísima cosa y con esto empezamos este podcast sobre galgos. Chicos, os va a sorprender muchísimo esto, pero en mi profesión, en mi experiencia, yo llevo más de 15 años trabajando con perros como educadora, adiestradora y también como instructora canina, y en estos últimos años os va a sorprender esto, pero he visto que precisamente una de las razas más cómodas y que mejor se adaptan a la vida en un piso, en una ciudad, es precisamente el galgo. Y es algo genial porque es completamente contraintuitivo, ¿no? Y es lo que la mayoría de las personas me dicen. Cuando un seguidor, cuando un alumno de perrunología o cuando un amigo me dice, oye, quiero un perro, en realidad me da un poco igual la raza, lo que quiero es priorizar su bienestar y también que se adapte bien a mi tipo de vida, y mi tipo de vida es típico, ¿no? Vivo en un piso, en una ciudad, el piso no es muy grande, más bien pequeño, tendría que sacar al perro todos los días y más bien trabajo fuera de casa más horas de las que estoy dentro de casa, por lo tanto tampoco le podría prestar, pues yo qué sé, tanta atención cuanto por ejemplo me gustaría. Y allí siempre digo, bueno, una de las mejores opciones para mí es el galgo, y la gente siempre me dice, ¿galgo? Pero esos no son los que corren y hacen carreras de perros y en el campo corren y es uno de los animales más rápidos en el reino animal y todo eso. Y digo, sí. Sin embargo, son perros que lo dan todo en ese tipo de carreras que suelen ser bastante cortas y luego tienen la gran capacidad de un máximo descanso. O sea, es que les encanta estar tumbados, descansando, relajados y sin moverse. Y esto ciertamente es muy favorable para la convivencia precisamente en pisos en núcleos urbanos. Por eso para mí el galgo es un perro excepcional para la convivencia familiar dentro de una casa normal. O sea, cuando hablo de convivencia, hablo de una convivencia normal, porque a lo mejor si tú tienes un tipo de vida en el que te mueves muchísimo, te llevas al perro a todo tipo de actividades diarias que haces, vas con él al centro comercial, vas con él a una terraza a tomarte un café, a desayunar o a unas cervecitas, vas con él a caminar al pueblo porque te apetece dar una vuelta y quieres pasar por tal, te gusta por ejemplo ir al meollo, ¿no? A la charanga, a la jarana, ¿no? Pues los que sois de Hispanoamérica, no sé si sabéis lo que es una charanga en España, pero es como un grupo de músicos que se juntan en la calle para tocar músicas como muy tradicionales, ¿no? Luego también hacen versiones de música, de canciones modernas, pero más bien es un grupito, es como una especie de, digamos, a lo mejor lo podría comparar con los mariachis en México, es algo así. Entonces tú contratas a una charanga y ni siquiera cantan, o sea, es que no se basa ni siquiera en cantar y mucho menos cantar bien. De hecho, hace unos años se incorporó en las charangas el megáfono
¿no? Lo que ha reventado, por supuesto, todo porque tiene gracia, la verdad. Pero sí, no cantan, chillan, ¿vale? Y todo el pueblo alrededor va caminando con ellos mientras ellos se mueven al son de esas canciones. Pues en España... yo soy muy fanática de las charangas, ¿vale? Y del vermú, por supuesto, todo hay que decirlo, porque yo me he españolizado hasta este punto, ¿vale? Para los que me escucháis por primera vez, soy polaca. Pues hay muchas personas que en las charangas, cuando estamos en el pueblo, yo veo que vienen con perros, y esos perros, pues hay algunos que, bueno, están habituados, no les genera ningún impacto emocional, pero hay muchos perros a los que ese tipo de eventos les generan estrés, les generan inseguridad, básicamente les generan incomodidad y no quieren estar allí, claramente no están a gusto. Y sorprendentemente muchas veces he visto personas que vienen con galgos a este tipo de eventos. Pues por ejemplo, un galgo, ahora hablaremos de las características de estos perros, pero no es un perro que disfrute de este tipo de contextos. Pero aunque me haya metido ya en la información más detallada sobre estos perros, vamos a empezar desde el principio. Porque hay muchísimos perros creados para observar al ser humano y seguir sus directrices, hay perros creados para proteger rebaños, casas, a nosotros mismos, y hay perros creados para convivir pegados al ser humano. Y luego están los galgos, porque el galgo no nació en realidad para mirarte a ti como tal, sino que nació para mirar al horizonte, hacia adelante, hacia las cosas que están ocurriendo en el entorno. Y mientras otras razas aprendían a seguir directrices, él aprendía a detectar un movimiento a 800 metros, calcular una trayectoria en décimas de segundos y lanzarse a más de 70 km por hora detrás de una liebre que intentaba sobrevivir. El galgo no es simplemente un perro rápido. Es una obra de ingeniería biológica construida durante siglos por pastores, campesinos y cazadores que, sin saber nada de genética moderna, seleccionaron una de las máquinas de persecución más perfectas jamás creadas por el ser humano. Un animal capaz de pasar de la calma absoluta a la explosión más salvaje en menos de un segundo. Un perro tan valioso en la España medieval que robar uno podía costarte la ruina. Sin embargo, hoy sigue siendo uno de los perros más incomprendidos del mundo. Mucha gente ve un cuerpo delgado y un perro asustadizo, pero no entiende en realidad la historia que hay detrás de ese cuerpo. No entiende el desierto al que se expuso ese perro, la caza y la definición y el rendimiento que tuvo que tener, la supervivencia a la que se expuso, la selección natural brutal por la que pasó y la sensibilidad extrema. Ni tampoco la gente se para a entender el sistema nervioso que hay dentro de esos ojos del galgo que parecen estar siempre observando algo que nosotros aún no hemos visto. Hoy vamos a hablar del galgo español, aunque hablaremos también en general de los lebreles. Hablaremos de su historia, de su biología, de sus traumas, de sus capacidades, de sus contradicciones y de por qué siglos después sigue habiendo algo casi hipnótico en ver correr a un galgo. En este podcast vamos a entrar en detalle en todos estos temas para conocer al galgo español en profundidad. Así que empezamos. El término galgo en realidad no define una sola raza, sino que define un grupo entero de perros funcionales seleccionados durante siglos para la caza visual, que está relacionada con la velocidad que los perros adquieren para poder cazar una presa. Dentro de este grupo encontramos razas como no solo el galgo español, también tenemos el greyhound, el saluki, el whippet, el lebrel afgano, o sea que es que nos estamos yendo muy fuera incluso de los países europeos, porque también tenemos lebreles en Rusia, tenemos lebreles en Irlanda, en Reino Unido, en Hungría, en Italia, tenemos en Mali, Marruecos, en Polonia también hay lebreles, que se llama de hecho lebrel polaco, así de fácil, y todos estos lebreles no solo son como el galgo español, pues hay algunos que tienen el pelo largo o incluso ondulado, hay algunos que tienen el pelo corto y duro, que son los que nosotros más conocemos, y hay algunos que
que tienen el pelo incluso que se les sale desde las orejas, ¿no? Es decir, hay algunos lebreles que ni siquiera, si no sabes bien de galgos, ni siquiera se parecen a un galgo, porque parecen más bien cualquier otro perro pastor simplemente por el diferente pelaje que tienen. Y por lo tanto no es la estética lo que une a todos estos galgos, ¿no? A todos estos lebreles, es la función biológica para la que fueron seleccionados. Hay un mito, que es el mito egipcio, que realmente parece ser parcialmente cierto, ¿no? Y es que existe la idea muy extendida de que los galgos vienen del antiguo Egipto. La realidad es un pelín más compleja, como todo siempre, ¿no? Sí, existen representaciones de perros tipo lebrel en tumbas egipcias de hace más de 4000 años, pero ojo, porque es que resulta que también se han encontrado perros de morfología similar en Mesopotamia y otras regiones del Creciente Fértil. Pero eso no significa que el galgo moderno descienda directamente de un único galgo egipcio. Lo que sí parece claro, según estudios arqueológicos y genéticos, es que los perros tipo lebrel son uno de los grupos funcionales más antiguos creados por el ser humano, lo que por supuesto tiene sentido porque el ser humano hace años vivía de la caza. Lo que sí parece cierto es que fueron seleccionados muy pronto para detectar y perseguir presas mediante la vista. Es una distinción muy chula del galgo y de los lebreles frente a otros grupos de razas. Y también que su expansión probablemente ocurrió a través de rutas comerciales y migraciones humanas por todo el Oriente Medio, por todo el norte de África y luego, más tarde, llegaron a Europa. Y la Federación Cinológica Internacional reconoce al galgo español como una raza antigua vinculada históricamente a la península ibérica. Cosa muy interesante porque ciertamente, como bien sabéis, en España desde hace muchísimos años el galgo es una representación icónica de nuestro país precisamente y con ello pues acompañamos historias oscuras, historias muy tristes como las que desde hace muchos años vemos y escuchamos, que es el motivo por el que hay tantos galgos abandonados. Esto es una mancha en el historial de España, pero ciertamente en este podcast quiero mencionarla porque es una realidad que se vive desde hace muchos años y es que hay muchos cazadores y con esto quiero decir que no todos, sé que hay muchas personas que están a favor de la caza y otras muchas que están en contra de la caza y es un tema altamente polémico y efectivamente hay muchos cazadores que se preocupan exclusivamente por la caza y no tanto por los perros y las jaurías que les acompañan y cuando un perro no sirve o está herido o simplemente no caza bien y se queda atrás en el grupo, pues los cazadores muchas veces abandonan a esos perros de una forma muy cruel en medio del campo, pues colgándoles de un árbol, que es la típica escena conocida por todo el mundo, o les dejan atados a un árbol o simplemente les dejan malheridos en un campo hasta que, bueno, pues hasta que el perro a lo mejor se debilite tanto que ya no pueda aguantar más, ¿no? Pero este tipo de historias son muy conocidas y efectivamente si no acaban con la vida del galgo, esos galgos abandonados acaban en protectoras y por eso hay tantísimos galgos en adopción dentro de España y luego también hay otros países de Europa que conocen esta situación y se llevan muchos galgos en adopción hacia otros países de Europa. Por lo tanto, el galgo español, más allá de los lebreles en general como grupo, es el galgo español el que es muy conocido en todos los países de Europa precisamente por este tipo de acciones que existen entre países. Con esto también quiero decir que hay cazadores que se preocupan por sus perros y esto lo sabemos, pues tenemos conocidos cazadores evidentemente aquí en el pueblo, pero también a través de los veterinarios con los que colaboramos. Ellos mismos nos dicen que hay cazadores que no se preocupan por sus perros y ellos mismos también me dicen que hay algunos cazadores que no solo se preocupan, sino que realmente se gastan un pastizal en que todas sus jaurías estén ni siquiera sanas, sino que estén bien felices y realmente sanas, pero también cuidadas de verdad. Y esto también es una realidad que me gustaría mencionar porque una cosa no quita la otra y las dos existen. Por lo tanto, también pues me gusta mencionarlo, ¿no? Así que vamos a hablar ahora
¿Para qué se creó realmente un galgo? Porque el galgo no fue diseñado para ejecutar directrices de un ser humano como tal. Es decir, tenemos perros como por ejemplo el grupo de los perros pastores que precisamente se crearon para seguir directrices. Y una de las características opuestas al galgo, en este caso, de los perros del grupo pastores, es que ellos cuando toman una dirección tienden naturalmente a echar la vista hacia nosotros para consultar. Muchas veces no saben exactamente lo que hacen porque es muy intuitiva la conducta, muy natural, surge instintivamente, o sea, es como un impulso. Entonces ellos se giran para mirarte, bien sea para ver si estás allí simplemente y corroborar tu presencia, bien sea para ver la distancia a la que nos estamos alejando o bien sea para ver si le vas a decir algo y por lo tanto para consultar cuál es el siguiente movimiento que vamos a hacer. Esto respecto a los grupos de perros de trabajo. Sin embargo, los lebreles pues no fueron diseñados precisamente para esto, sino que precisamente para lo contrario. Fueron diseñadísimos desde hace cientos y miles de años para detectar movimiento a gran distancia. Fueron diseñados para acelerar de forma explosiva, porque esa selección natural también fomentó características físicas, anatómicas, fisiológicas que interesan, ¿no? Entonces, fueron diseñados para acelerar explosivamente. Fueron también diseñados para perseguir animales muy veloces y con muchos quiebros, porque tienen que tomar decisiones autónomas durante la caza estos animales. Así que bueno, esto es otra característica porque estaba pensando justo en cuando estás persiguiendo, por ejemplo, a un conejo, cuando un galgo persigue a un conejo, el conejo hace muchos quiebros, ¿no? Va corriendo rápido y de repente el conejo es muy pequeño y con las patas de atrás hace ¡pac! Y gira casi en un ángulo muy complicado, muy difícil de ejecutar a ciertas velocidades. Sin embargo, el galgo no le cuesta tanto hacer ese ángulo y seguir al conejo en esos quiebros, ¿no? Con el timón de la cola y toda la anatomía le acompaña para favorecer también esos quiebros. Sin embargo, cuando el perro está corriendo detrás del conejo y está intentando cazarlo, tiene que tomar decisiones autónomas durante la caza. Un perro que, por ejemplo, como en los que estábamos hablando antes del grupo de trabajo, si tiene esa tendencia a la consulta permanente, hay un punto en el que percibe la distancia que tiene sobre su guía en este caso y puede perder el foco en el objetivo de lo que está haciendo simplemente por la toma de distancias. En este caso los galgos tienen que tomar esas decisiones autónomas durante la caza aún con distancias más largas del propio guía. También esto, bueno, ahora hablaremos de las características, pero una de las características del galgo que a mí más me gusta es su capacidad de orientación. Tienen como una especie de GPS natural mejor actualizado y desarrollado que otras razas, ¿no? Pues no sé, si comparamos la capacidad de ubicación de un galgo con la de un bulldog francés, la de un shih tzu, la de un caniche o la de, por ejemplo, un pastor suizo, pues evidentemente la capacidad de ubicación de un galgo es mucho mayor. Por eso pueden tomar distancias muy, muy grandes y aún así estar orientados y tener la capacidad de volver a la zona donde estaba antes o donde estaba el cazador o donde estaba su guía, ¿no? Y luego, pues se han creado los galgos también para mantener eficiencia energética extrema, completa. O sea, el nivel de energía que gasta un galgo en la persecución de una liebre es muy superior que el nivel de energía que gasta cualquier perro en otro tipo de actividades. Yo que sé, por ejemplo, un perro de guarda gasta menos energía guardando una finca relativamente grande que un galgo en el momento en el que está cazando una liebre. Así que necesita esa eficiencia energética alta para poder rendir. Esto tiene consecuencias enormes en su comportamiento actual. Un galgo no analiza el mundo igual que un pastor alemán o un labrador o un caniche, ¿no? Lo analiza de una forma completamente distinta. ¿Cuál es la especialización etológica, digamos, del galgo, no? Pues hablemos del galgo y hablemos sobre todo de su vista,
como el eje central de su capacidad o de su habilidad, ¿no? Los galgos pertenecen a un grupo altamente especializado en caza visual, y mientras muchos perros trabajan principalmente el olfato, la cooperación en grupo muchas veces, el seguimiento de alguien u otros individuos a nivel gregario, o muchas veces hay perros que trabajan o tienen desarrollada la capacidad de la presión social, ¿no? Sin embargo, el galgo fue seleccionado para, básicamente, cosas muy sencillas y muy enfocadas a la misma acción, ¿no? Entonces son expertos en escanear el horizonte, el entorno hacia lo lejos. Y por lo tanto son expertos en detectar micromovimientos a distancias que otros perros no son capaces de detectar. Y una cosa que me maravilla de los galgos es la capacidad de calcular las trayectorias. Ellos pueden ver un animal a gran distancia y pueden percibir el movimiento, y por lo tanto pueden calcular cuál es la trayectoria, cuál es la energía y cuál es la velocidad que tienen que adquirir para llegar a ese animal en X tiempo, ¿no? No son cálculos tan conscientes como lo que yo estoy haciendo, porque sé que tendemos aquí a un poco a humanizar esto y parece que nos estamos imaginando a un galgo mirar y hacer ahí supercálculos matemáticos de tengo que arrancar a esta velocidad y correr a esta velocidad. No es del todo así. Ya sabéis, los que nos escucháis desde hace mucho tiempo, cómo funciona el cerebro y la mente de nuestro perro, y en este caso pues es puramente impulsivo lo que el perro hace, y arranca y lo hace sin pensar. Su cerebro ha procesado esa información en una velocidad tan rápida que ni siquiera se percibe, vamos, y ni de coña se percibe a simple vista, ¿bien? Por eso los galgos, por estas características y cualidades suyas, observan muchísimo más el entorno, tienen esa capacidad de estar de pie mirando y parece que están todo el rato observando lo que ocurre alrededor. Por eso reaccionan tanto al movimiento lejano, por eso parecen desconectados un poco, ¿no? Hasta que aparece de repente un estímulo móvil y ¡pum! Parece que enfocan y ahí conectan, pero muchas veces no con nosotros, sino con el estímulo que está allí, ¿no? Y pueden entrar en fijación visual muy intensa cuando no se trabaja con ellos el vínculo, por ejemplo, que para mí es básico en estos perros. El galgo es un animal muy inteligente, pero su inteligencia está enfocada a acciones muy determinadas, muy concretas, que son las que lleva ejecutando desde hace cientos de años. Y nosotros como humanos debemos tener en cuenta eso. Por lo tanto, de alguna forma hay que contrarrestar esto, porque es verdad que el galgo es fantástico compañero de convivencia en un piso, en un núcleo urbano, pero cuando no eres consciente de cómo es y no conoces su origen, y cuando no determinas un tipo de educación un poco más planificada y enfocada a un galgo, puedes tener a un perro completamente desconectado de ti, que efectivamente parece que cada vez que le sueltas se quiere escapar, huye y coge distancias, parece ser que no te hace ni caso, que está completamente como mirando hacia cualquier cosa, pero no conecta contigo de ninguna de las maneras, no quiere jugar fuera de casa, no interactúa de ninguna forma, y básicamente lo que hace es, bueno, pues caminar, si está atado de la correa, y correr hacia sitios que tú en un principio no entiendes qué está haciendo, parece que simplemente está corriendo, y por lo tanto pues le cuesta volver cuando le llamas, y esto genera una tensión por parte vuestra, porque al final acabáis aprendiendo a no soltar al perro porque no confiáis en sus reacciones y no queréis que ocurra algo, que se pierda, que de repente haya un problema, ¿no? Entonces optáis por no soltar al galgo. Y la realidad es que los galgos, sí, comprendo lo que la mayoría de la gente dice, que va a sonar un poco faltoso esto, ¿no? Pero hay mucha gente que dice que los galgos son cortitos, o sea que realmente no son animales preparados para hacer grandes cosas. Sin embargo, yo he visto galgos y he vivido a amigos y a compañeros de trabajo que han trabajado con galgos rescatados e incluso se han presentado a campeonatos de OCI, que es obediencia avanzada, ¿no? Y a mí me pareció que vamos, hacían un trabajazo, evidentemente, porque ya estaban en el campeonato, pero a mí me pareció que el perro lo estaba haciendo de verdad. O sea, porque tú puedes ver a un perro que tiene condicionado una conducta a una instrucción, a una señal, ¿no? Pero yo veía al galgo, su actitud corporal, su actitud emocional,
era buena. El perro estaba enchufado, estaba conectado, estaba procesando toda la información perfectamente, pero sobre todo lo estaba disfrutando. Por lo tanto, sí, es verdad que los galgos tienen como esas capacidades de foco limitadas, porque son perros que se han diseñado para ser excepcionales en una labor. Pero es verdad que cuando tienes esto en cuenta y planificas una buena educación para construir ese vínculo, sí es posible conseguir un gran vínculo con un galgo. Cuando hablo de vínculo, todos los que me estáis escuchando que tenéis galgo y estáis ahora pensando, anda, pues claro, pero si mi perro, vamos, está en mi casa, yo tengo un galgo y es lo más, está pegado a mí todo el rato, súper cariñoso en el sofá y estamos todo el día como que tenemos muy buena relación. Aquí siempre os digo lo mismo, ¿no? Me gustaría cuando hablo del vínculo, como sé lo que estáis pensando, distinguir entre lo que es el vínculo y el amor hacia el perro, porque son dos cosas que no son lo mismo. Sin embargo, todo el mundo confunde. Entonces, es importante que sepáis que el amor es tanto cuanto tú amas a tu perro a nivel cariñoso, contacto físico, mimos en el sofá y todo eso. Pero el vínculo es una cosa que se trabaja y que está más basada en yo te entiendo porque comprendo y sé interpretar todas las señales de comunicación que me haces y sé lo que me estás diciendo, pero es que tú también me entiendes porque cuando te digo algo lo comprendes a la primera y lo haces con ganas porque estamos conectados, ¿no? Siempre lo comparo con lo mismo. Nosotros podemos amar mucho, yo qué sé, a un hermano o a un primo le podemos amar mucho porque es de la familia, pero no tenemos por qué tener un vínculo sólido con él a nivel de comprensión, ¿no? A lo mejor tienes a un primo al que le amas mucho y si tiene un problema y le necesitas, pues le vas a echar una mano y viceversa, pero a lo mejor si quieres hablar sobre algo, pues a lo mejor no lo compartes con él, lo compartes con tu mejor amigo, que es con el que compartes aficiones, os entendéis mucho mejor, le mandas pues vídeos, ¿no? Para compartir con él unas risas y todo eso porque sabes que lo va a entender y cuando estás pensando algo sabe lo que estás pensando y todo eso, ¿no? Entonces eso es como el vínculo que se trabaja en base a comunicación. Cuando tú entiendes a una persona, sabes todo por lo que está pasando su cabeza y sientes que esa persona también te entiende a ti. Estás a gusto porque no tienes que... Bueno, ya sabéis. Entonces, yo distinguiría el vínculo del amor. Obviamente os amáis. Tu perro te ama con locura. De hecho, eres lo más importante en toda su vida. Y tú amas a tu perro y tu perro es uno de los individuos de tu vida más importantes, ¿no? Y eso se llama familia y amor. Pero el vínculo hay que trabajarlo y construirlo. Así que no es lo mismo. Por lo tanto, cuando digo que con un galgo hay que establecer una planificación de educación para poner especial hincapié en el vínculo, hablo de algo que hay que trabajar. Y es algo divertido, porque muchas veces cuando hablamos de trabajar con un perro se asocia con, no, es que hay que educarlo o súper adiestrarlo, así que hay que contratar a un educador cañino y gastarnos 1.000 euros en domicilios para que le enseñe sit, plach, quieto, ven aquí y cosas de esas, ¿no? Sí, y muchas veces lo pensamos así, pero es que no lo vemos así, o por lo menos nosotros, tanto Pablo como yo, como Gia, Laila o Noelia o las educadoras que trabajan con nosotros, no lo vemos así en realidad. La filosofía que nosotros tenemos ya desde hace muchísimos años es que de la educación de nuestros perros deberíamos disfrutar también. O sea, si tú no estás disfrutando de la educación de tu perro, no es educación. Es una obligación que te estás poniendo que no quieres hacer. Pero la educación y construir el vínculo realmente es altamente entretenido, divertido y satisfactorio. Porque es como, mira, le estoy enseñando esto y lo está haciendo. Eso para ti, ¿no? Que como que te llena y te palpita el corazón cuando le enseñas algo a tu perro y él lo ha entendido y lo está haciendo y la siguiente que se lo pides de repente lo hace y dices, ¡fua! ¡Qué guay!, ¿no? Pero eso para ti. Pero es que si para el perro se activan partes en el cerebro que son súper estimulantes y para él es igual de satisfactorio o más el hecho de que estar delante de ti, que tú le estés pidiendo algo y que él no lo entienda y por lo tanto esté pendiente de ti, esté empezando a ejecutar conductas y esta no, esta no, esta no, esta tampoco y de repente hace una y tú le dices muy bien y le premias, ¡fua! Ahí hay como una explosión de alegría y también de satisfacción y
de autorrefuerzo, ¿no? En el propio perro. Así que trabajar con nuestros perros, educándolos, porque la educación también es algo que se construye de forma consciente. Entonces, hacer esas dos cosas es muy satisfactorio para ambos y por lo tanto muy divertido. Así que no os lo imaginéis como, bueno, es que tengo que trabajar y adiestrar al perro ahora, no sé qué, tantos tal. No, es muy guay. O sea, realmente, o por lo menos como nosotros lo planteamos, ¿no? Y sobre todo es satisfactorio. Y luego que te calientas, ¿no? Que dices, Dios, que tengo un perrazo tú, que es que en los últimos, no sé, en las últimas semanas he aprendido tantas cosas que ahora es otro perro distinto, le amo, quiero más. Y claro, ahí se fija y se establece un vínculo que supera por completo toda sensación de amor que tengas, porque cuando el amor se junta con el vínculo es mágico. No sé ni cómo describirlo. Así que seguimos con el podcast porque me estoy enrollando aquí yo todo emocionada, ya me lo estoy imaginando, ¿no? Me estoy imaginando a ti con tu perro, con tu galgo, tanto si lo tienes en casa como si vas a adoptar a uno, como si va a venir cachorrito porque te lo regalan o porque lo has adquirido tú, pero vamos, que tanto si vas a tener un galgo como si tienes uno desde hace poco tiempo, como si tienes un galgo desde hace muchos años, me imagino a ti trabajando con el galgo y las reacciones porque he trabajado con muchos galgos, en realidad son perros que a mí me gustan mucho y claro, sé lo que sientes porque he tenido muchos clientes que han empezado a descubrir que su galgo de repente les hace caso y que puede y claro, la cara no se me olvida, entonces me imagino a cada uno de vosotros haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, vamos con la morfología y la biomecánica de nuestros galgos. El cuerpo del galgo es una máquina biomecánica, pero muy especializada en lo que está haciendo. Tiene características muy claves el galgo a nivel físico, ¿no? Tiene un tórax profundo y por lo tanto una gran capacidad pulmonar y por supuesto cardíaca. Tiene una cinturita muy estrecha para reducir el peso al máximo y también que pueda doblar, ¿no? Bien para hacer la zancada más alta. Tiene la columna muy flexible, lo que aumenta también esa amplitud de la zancada a la hora de correr. Tiene las patas largas, por lo tanto tiene una eficiencia mecánica muy, muy, muy buena. Tiene una musculatura explosiva, lo que le permite esas arrancadas tan fuertes y el porcentaje de grasa en el cuerpo es muy bajo. Y luego una cosa muy interesante de los galgos es que tiene la cabeza aerodinámica, por llamarlo así, para que se entienda bien. Y así el perro puede romper y atravesar el aire de forma muy precisa para aumentar también la velocidad. Este es el motivo por el que muchas veces los galgos es muy difícil encontrar un collar que les encaje porque tienen el cráneo muy pequeño comparado con el cuello y por lo tanto la mayoría de los collares se les salen por la cabeza. Así que los galgos pues no solo suelen usar arnés para más seguridad y ojo aquí porque también el tórax tan grande y la cintura tan pequeña suele hacer que un arnés normal no le sirva al galgo porque se le sale y por lo tanto los galgos tienen tanto collares especiales para ellos diseñados solo para esta raza como arnés especiales solo diseñados para esta raza. El collar suele ser mucho más ancho y en diagonal, o sea, como que no es recto, no es una cintura, sino tiene una irregularidad en la forma para que no se salga del cuello y los arnés suelen tener 3 tiras con 3 clics de seguridad. Uno va hacia adelante, otro a mitad del tórax y otro mucho más estrecho y más pequeño ya tirando hacia la zona de la cintura y eso es muy cómodo para el galgo y desde luego que es muy seguro también porque muchas veces los galgos, que ahora hablaremos sobre sus características del temperamento, son perros inseguros, tienden a la inseguridad y si no directamente son perros miedosos porque como bien hemos dicho antes muchos son adoptados y vienen de un pasado en el que bueno pues se les ha tratado de una forma dudosa y por lo tanto pues salen con ciertos miedos. Así que cuando un galgo se asusta o cuando cualquier perro se asusta y su reacción es la huida, entonces tenemos un problema porque se puede salir tanto del collar como del arnés normal y corriendo pues podemos perder al galgo y se puede escapar. Cuando un perro está bajo efectos de miedo no está utilizando el sistema cognitivo sino que está dominando su conducta el sistema límbico y no piensa en lo que está haciendo. Así que no es que el galgo se haya asustado y ha salido corriendo y
y entonces, bueno, pues que vaya donde se sienta más seguro, sino que el galgo ha entrado en una emoción de miedo, y cuando un perro está en una emoción de miedo, solo tiene 3 reacciones: o huye, o se bloquea, o ataca. ¿Sí? Huida, bloqueo, ataque. En caso de que el galgo decida huir, que es lo normal, pues está bajo un efecto de miedo, por lo tanto no está pensando, el sistema límbico ha absorbido por completo las funciones que el perro está haciendo y el perro está huyendo, simplemente corriendo. Por lo tanto, puede suponer un peligro que le atropelle un coche, que se salga corriendo hacia un sitio, que se desubique ya porque ha ido muy rápido y ya no sabe dónde está y no sepa volver, que tenga un accidente con cualquier otro animal o cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Así que es importante asegurarnos que el galgo va a estar cerca de nosotros y que vamos a tener la capacidad de control sobre el perro, pues pase lo que pase, ¿no? Luego, acabando con las características de biomecánica de estos perros, vamos a pasar a deciros un dato interesante sobre el Greyhound, que es un lebrel, que no es como tal galgo español, es un lebrel y es uno de los mamíferos terrestres más rápidos creados por selección artificial humana. Que esto es un detalle también interesante, que es que al final el galgo no apareció, al galgo se le fue creando, al igual que la mayoría de las razas que hoy conviven con los humanos, al final han sido pues selecciones por parte de la mano humana. Y tiene su parte como extraña, ¿no? De, uy, es que, claro, los humanos han llegado a todo esto porque nos creemos dioses y hemos tal, pero bueno, tiene su parte bonita, porque al final nosotros hoy tenemos una riqueza de, no solo de razas a nivel visual y estético, que al final es como lo de menos, aunque la mayoría de la gente escoge a los perros por estética. Ahí quedan todas esas razas que se van poniendo de moda por oleadas y se acaban estropeando, ¿no? A nivel genético. Pero bueno, aunque las razas compartan características físicas y estéticas, para mí lo más bonito de las razas son sus funcionalidades. Cuando tú durante cientos de años escoges a un perro para una función y esa función de ejecutarse tantas veces y con esa precisión acaba generando modificaciones morfológicas, para mí es bellísimo, bellísimo. Por lo tanto, pues obviamente tiene sus partes malas, pero una vez que ya lo tenemos y ahora mismo no se puede cambiar, pues me parece que hemos creado, bueno, razas muy bonitas y muy útiles, ¿no? Y deberíamos hacerles felices a todos y sobre todo valorar las razas, estudiar la historia de las razas, estudiar las funcionalidades de nuestros perros, porque al final si un perro está pues genéticamente seleccionado para algo, por muy artificial que eso sea y por muy de acuerdo o no de acuerdo que estemos, está tu perro en tu casa y su funcionalidad genética está heredada ya. Por lo tanto, estemos o no a favor o en contra de esto, si tú le ofreces a tu perro una actividad que esté relacionada con su instinto o con sus capacidades naturales, le vas a hacer muy feliz porque de repente le va a encajar todo. O sea, de repente va a sentirse como en el lugar en el que debe estar. Y eso es una maravilla. Bueno, pues hablando del Greyhound como mamífero terrestre más rápido creado por la selección artificial humana, este perro puede superar los 70 km/h. Pero aquí hay algo importante. Velocidad no es igual a resistencia. Los galgos están especializados en explosiones cortas y en persecuciones muy rápidas. Luego es verdad que tienen una recuperación muy eficiente, pero son cortas y rápidas. No son perros diseñados para arrastrar mucho peso, trabajo prolongado, ni presión constante, ni obediencia repetitiva durante muchas horas. Son perros que están hechos para lo que están. Y esas arrancadas rápidas y eficientes son lo que le hacen sentir feliz, porque es con lo que cumplen ahí a nivel como de naturaleza, ¿no? Cuando se les ofrece la oportunidad de hacerlo. Bien, vamos con el temperamento real del galgo. Aquí hay un grandísimo malentendido y mucha gente piensa que el galgo es un perro muy tranquilo, así que no necesita nada, porque como siempre se le ve enroscado dentro de casa o siempre se le ve tímido o incluso miedoso en las calles, pues se piensa que tiene ese temperamento como muy de perfil bajo. Error.
Lo que ocurre es que muchos galgos economizan esa energía, pero por tendencia, ¿no? Así que la mayoría del día, cuando realmente no están viendo algo que les estimule o algo de un potencial movimiento a lo lejos, simplemente están en modo de ahorro. O sea que descansan muchísimas horas y alternan fases de calma extrema con esas actividades tan intensas y tan explosivas, ¿no? Esto es típico de depredadores especializados en persecución explosiva, pero no significa, digamos, ausencia de temperamento más fuerte, porque hay muchos galgos que tienen un temperamento muy fuerte. De hecho, hay muchos galgos que si no les educas bien y si no controlas eso y por lo que sea se vuelven reactivos o agresivos, ojo, ojo, porque he visto muchas veces en el campo grupos de galgos que de repente empezaron a perseguir a otro perro y bueno, pues lo consiguieron en grupo y alcanzaron al perro y el perro pues no sobrevivió. Y eso los galgos lo hacen de forma instintiva y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa explosividad y esa agilidad a la hora de correr y también enganchar y sujetar con la boca y hacer pues la tienen también. Entonces puede que salga un galgo pues de perfil bajo, tranquilo, más bien inseguro, aunque curioso, no tiene por qué llegar a ser miedoso. Pero te puede salir un galgo con un temperamento muy seguro de sí mismo y con un impulso hacia, yo que sé, la competitividad, por ejemplo, y pueden ser galgos pues que eso acabe exagerándose en base a algún problema de conducta provocado porque no se cubren sus necesidades a lo largo del día a día y al final puede ser un problema. Es decir, que los galgos por norma general son perros poco conflictivos, pero cuando un galgo sale así como potente de temperamento o de carácter, ojo con el galgo que puede hacer mucho daño. Bien, ¿cuáles son las conductas frecuentes, ¿no?, en los galgos? Pues obviamente tenemos la fijación visual, que es muy común. El perro bloquea la atención y fija esa mirada, ralentiza sus movimientos y orienta todo el cuerpo hacia el sentido, hacia la dirección donde está ese estímulo, ¿no? Especialmente pues les suele pasar con bicicletas, corredores, gatos y liebres desde luego y perros pequeños corriendo. Patinetes también, ¿no? Pero al final hay humanos allí, algo es verdad que tiene esa tendencia de detectar, o sea, le estimulan más los los seres vivos u objetos en movimiento más pequeños que, por ejemplo, pues una bicicleta o un patinete, ¿no? Eso no quita que el perro generalice y acabe persiguiendo también este tipo de objetos más grandes, ¿no? Así que muchas veces podréis ver en el campo, salir con vuestro perro al campo y ver algo a lo lejos y ver que el perro sale corriendo y a lo mejor ni siquiera llega a alcanzar, sino que se para y empieza a ladrar, ¿no? Y rodea y ladra. Lo disfruta, le gusta, ¿vale? No ha hecho todo su trabajo porque no ha acabado cazando, pero sí ha hecho parte de su trabajo que le ha hecho sentir increíblemente satisfecho, que es esa persecución y ese ladrido, ¿no? Como agudo que le sale una vez que está persiguiendo. Aquí lo que tendríamos que hacer simplemente es enseñarle a no arrancar. Siento decir que siendo tan instintivo, el no arranque se trabaja con control. ¿Y qué es el control? Una comunicación básica, también conocida como obediencia básica. Para mí es comunicación. Para mí la palabra obediencia es igual de útil, la verdad, y en el significado está bien, pero está muy machacada por la sociedad y negativizada, aunque no debería ser así, porque la palabra obediencia, pues al final no tenemos por qué irnos a una obediencia ciega, militarizada, ejecutada por un tirano que te medio maltrata y acabas allí y tal. Estamos muchas veces confundiendo obediencia con hacerte caso en base a, yo qué sé, humillaciones, ¿no? O tiranía, y no tiene por qué ser así. La obediencia, de hecho, cuando está hecha con estímulos positivos y con refuerzos, al perro le encanta, y es verdad que ese tipo de conductas se controlan en base a la obediencia, porque la obediencia al final es control de conducta y así es como puedes evitar que tu galgo salga disparado. O sea, no se trata aquí, porque muchos de vosotros lo que queréis es que si a mí me da igual que salga corriendo, pero que no ladre a los perros o a las personas porque les asusta. Bueno, pues eso sí es un planteamiento erróneo y demasiado
optimista por vuestra parte, porque se puede tener a un galgo que no salta, o sea, que no corre y que no ladra, pero a lo mejor que sí corra, pero que cuando llegue no ladre, pues a lo mejor es un poco optimista, ¿no? Así que eso sí que quería deciros, que también cuando tenemos a un perro, según su historia, según su origen, según sus características, pues vamos a ajustar nuestras expectativas hacia cómo va a ser la convivencia y la conducta de ese perro con nosotros, ¿no? Bien, vamos con el tema más bien de las reacciones del perro, de cómo son estos perros a nivel, pues, de sus reacciones hacia el ambiente, ¿no? Porque aquí muchos galgos muestran sensibilidad al ruido, eso sí, lo vais a soler ver con mucha frecuencia, independientemente de que de por sí sea un perro seguro o no. A ver, obviamente hay individuos, yo tengo una amiga que tiene un galgo y su perro no reacciona a ningún ruido, pero es más extraño. Lo más normal es que sí tenga sensibilidad al ruido, por lo tanto, si tu perro tiene sensibilidad al ruido siendo un galgo o un lebrel, no te preocupes tanto porque es normal y más o menos pertenece a las características de la raza. Otra cosa es que cuando suena un ruido fuerte, el perro no solo se asuste, sino que entre en colapso, se bloquee o incluso entre en un cuadro de ansiedad. Evidentemente, entonces hay que tratar esa conducta y modificarla para que el perro no viva ese estrés, porque claramente el perro está colapsando y sobreexpresando una conducta que se puede, bueno, una emoción que se puede, que se le puede ayudar, digamos, a gestionarla mejor. Bien, lo siguiente es una hipervigilancia de los galgos, no tanto en casa, porque el galgo en casa es capaz de tumbarse y, oye, fin, bajo las persianas, ¿vale? Hasta luego, ya voy a estar aquí durante unas horas que ni ruidos ni nada. O sea, es que meto el hocico entre las patas, que es algo también que les gusta mucho. A los galgos tienen un hocico fino y largo y les gusta mucho tumbarse enrevesando, o sea, como cruzando las patas de adelante con las de atrás y también muchas veces metiendo el morro entre las patas o dentro como de cojines o mantas. Eso les gusta mucho. Y luego esa hipervigilancia no aparece en esos momentos, pero sí aparece en los momentos en los que puede aparecer un estímulo, por lo tanto aparecerá saliendo con el perro al campo, saliendo con el perro por la calle, soltando al perro en un parque cañino, interactuando el perro con otros perros, llevándolo a una barbacoa a casa de unos amigos, llevándolo al pantano, etc. Por cierto, los galgos no son mucho de agua y les cuesta mucho incluso mojar las patas en un charco, lo que no significa que no se le pueda enseñar a que eso no es lava quema mata, o sea que el perro tampoco de repente ahora tenga como un problema con el agua, porque rápidamente suele tener esa tendencia y se puede enseñar. Por ejemplo, yo tengo en casa un ratonero valenciano, que por cierto es una raza que si sale bien un individuo y le llevas bien, es excepcional, o sea, para mí es de los mejores perros que hemos tenido en toda nuestra carrera, y eso que se supone que no son perros ¿no? de ese tipo de interacciones, pero este perro muestra una proactividad y unas ganas de trabajar que a mí me sorprende, o sea, es que realmente este perro me sorprende cada día. Entonces, mi ratonero valenciano se llama Venom, alias Piojo. Entonces, total, que esta raza tampoco es de agua, de hecho es así tal cual, lava, o sea, no quiero verla ni tocarla ni nada que ver con el agua. Y estuvimos creo que 2 años, que de hecho lo grabamos Venom tiene ahora 5 años, pues en su primer y segundo año grabamos en directo en verano con la piscina vídeos en los que enseñamos el proceso en tiempo real de cómo enseñarle al perro no solo a que sepa nadar, que eso para mí es relevante para enseñarle al perro a sobrevivir, porque muchas veces el perro pues puede estar, yo qué sé, muchas veces vamos a casa de alguien o nosotros mismos tenemos una piscina, el perro se cae dentro y si no sabe salir, se ahoga. Y tengo clientes que se han encontrado al perro ahogado. De hecho, recientemente, hace 2 meses, la última, no clienta, muy buena amiga, y lo pasó fatal. Cuando te vas, la culpabilidad que sientes por no haber estado pendiente de una chorrada tan grande y previsible como es que el perro se caiga al agua y no pueda salir, porque eso parece ser fácil, ¿no? Y previsible, pero muchas veces con en este caso, los partos, la maternidad, el trabajo, la finca, los animales en general, los campos, ¿no? Con la agricultura, vas
surge algo con muchísimas prisas, sales, no caes, no lo piensas o no te das cuenta que la puerta estaba abierta, cualquier cosa puede pasar. Y el perro cae dentro, pues cuando vienes y te lo encuentras flotando, es una situación muy difícil de asimilar, sobre todo para las personas que tenemos un alto sentimiento de justicia o de culpabilidad. Y claro, pues es muy difícil de asimilar, ¿no? Entonces fue un momento muy duro para ella y es un momento muy duro para cualquier persona, ¿vale? Entonces, para mí, enseñarle a un perro a nadar, que es algo que parece que todos lo hacen, pues en este caso ni los galgos ni los ratoneros valencianos tienen una capacidad de nadar natural como puede ser el perro de aguas o el labrador o el terranova, que son perros que nunca les tienes por qué enseñar a nadar y si un día están en el agua van a nadar como pececillos, o sea, increíble, es como verlo, es como parece que son nutrias, ¿no? Pero no ocurre lo mismo con otras razas, entonces yo soy partidaria de aprovechar algunos de los veranos y enseñarle al perro a nadar, pero luego soy extremadamente partidaria de enseñarle al perro a salir por las escaleras verticales de una piscina. Aún hay muchas piscinas antiguas con escaleras verticales de estas de metal. Ahora mismo cada vez hay más piscinas con escaleras de obra. No pasa nada. El perro si tiene unas escaleras de obra va por el borde hasta que llega a las escaleras, nota superficie debajo de las patas, se sale, no hay problema. Pero cuando son unas escaleras verticales es difícil. El perro no sabe de cero intuitivamente salir por las escaleras verticales. Por lo tanto, hay que enseñárselo. Es una chorrada enseñárselo, pero hay que hacerlo. Son 4, 5, 10 repeticiones, pero hay que hacerlo. Y esto lo enseñamos también bueno, es que no sé si tenemos vídeos sobre esto en YouTube, en directos de Instagram hay seguro, y Raquel seguro que ha subido varios de esos directos a YouTube, o sea que lo podéis buscar por ahí para los que estéis interesados en esto. Por otro lado, esto se le puede enseñar al perro, ¿no? Y es como, vale, como una acción necesaria por seguridad, básicamente, ¿no? Preventiva. Pero luego es verdad que cuando a un perro no le gusta el agua y no está hecho para el agua, sí puedes llegar a conseguir que le guste. Y ya no hablamos de enseñar una conducta para supervivencia, que es muy fácil, porque el perro que no le gusta el agua está en el agua y lo que quiere como único objetivo es salir del agua. Por lo tanto, es muy fácil decirle, con toda esa ansia y ganas que tú tienes de salir de aquí, yo te muestro cómo. Entonces, básicamente esa conducta se enseña a través del principio de Premack, ni siquiera con refuerzos positivos, tróficos, objetuales, ni siquiera sociales, aunque obviamente los puedes añadir. Es directamente por principio de Premack. Haz esto para conseguir lo que quieres. Lo que quieres es salir, haz esto. Dirígete hacia este objeto. Coloca el cuerpo así, con las manos y te coloco el culo y las patas y los cuartos traseros en las escaleras de abajo para que lo percibas, te ayudo con las manos a colocar el cuerpo hacia adelante y cambiar el centro de gravedad del cuerpo hacia adelante, empujar un poco y salir. Te lo enseño 5 veces y como el perro quiere salir y en base al principio de Premack lo aprende de la hostia, de rápido, en 5 repeticiones lo tenéis, chimpún. Pero eso no tiene nada que ver con enseñarle a que le guste a nivel emocional el agua, porque allí estamos construyendo una conducta. Fin, pero aquí estamos intentando, o sea, digamos que cambiar directamente una emoción, de no quiero a quiero porque me gusta. Eso es mucho más complicado. No por ello no se puede conseguir. Es verdad que se tarda mucho. Nosotros, por ejemplo, con Venom tardamos 2 años. Y también tardamos 2 años porque el perro es extremadamente proactivo y su prioridad es estar con nosotros. Y cuando yo le ofrezco durante 2 años es un conjunto de meses en los que obviamente solo hemos trabajado julio y agosto, porque en mi pueblo hace calor solo julio y agosto. Entonces, le he enseñado durante 2 meses, con lo cual han sido 4 meses, encima con un intervalo de 1 año entre medias, y lo aprendió súper bien. Y ahora mismo el perro no duda al entrar de forma progresiva, duda al saltar a una piscina desde un borde, ¿no? Y lo hace. Aún así le animo, venga, gordo, vamos. Pum, salta. Y le encanta, lo quiere, lo hace voluntariamente. O sea, se puede. No sé por qué me he enrollado tanto con el tema del agua, pero me gustaría que lo tengáis en cuenta, porque al contaros el tema del agua me he acordado de estas varias personas que han perdido a sus perros por no haber pues tenido en cuenta, digamos, esto a nivel de educación, ¿no? Y a nivel preventivo. Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta.
Hay muchos, seguimos un poco con la sensibilidad ambiental que muestran los galgos que tienen, ¿no? El galgo está preparado, un perro desde hace cientos de años, a estar pues más bien en campos abiertos, fuera, lejos de las ciudades, y estaba preparado pues a cazar en campos, ¿no? Y piezas normalmente de caza menor. Así que los ruidos ambientales de lo que supone una ciudad le generan reacciones. Puede ser sensibilidad, puede ser digamos, algo más enfocado a inseguridad o miedos, pero también puede ser reactividad, y reactividad a cualquier cosa que aparece también en el entorno, en el paseo. Bien, así que esto también se da precisamente por esas características naturales o esa herencia genética que tiene de haber estado cientos de años haciendo algo en un sitio y que de repente se le cambie de sitio y tal. Pero bueno, también porque se observa mayoritariamente cuando hablamos de este tipo de reacciones, ¿no? De los galgos basadas más bien en problemas, ¿no? Que son miedos, reactividad, hipervigilancia o hipersensibilidad a los urbanos, así, a los sitios urbanos un poco más intensos. Lo estamos hablando porque la mayoría de las veces cuando se generan este tipo de datos o estadísticas, claro, tú vas a un sector que vive esto. ¿A quién vas? A educadores cañinos, a centros cañinos y a profesionales veterinarios que nos dedicamos todos a la interacción con los perros. Por lo tanto, obviamente, nosotros pues estamos viendo problemas de conducta. Por ejemplo, a los educadores cañinos nos vienen galgos con problemas de conducta. Cuando es un galgo perfecto en un veterinario, la persona no dice nada, pero si el galgo tiene problemas, la persona lo dice. Los veterinarios detectan estos problemas de conducta, así que son patrones que se han ido detectando. ¿Puede haber un galgo perfecto que no dé ningún problema de conducta? Obvio. Por supuesto que sí, 100%. O sea, hay un montón de galgos que son perfectamente sanos y que no tienen ningún problema de conducta. Pero es verdad que para nosotros los profesionales suelen traer problemas de conducta, y básicamente es porque la mayoría de los galgos que hay ahora mismo en domicilios, en núcleos urbanos, son galgos adoptados, que vienen de protectoras, que previamente han venido de un abandono, que la mayoría de ellos vienen abandonados por cazadores y por lo tanto vienen de una situación en la que no sabemos lo que ha ocurrido, y hay algunas de las veces que vienen de maltratos. Pues a lo mejor no son maltratos de palizas directas, pero sí falta de un trato más individualizado, un trato más basado en el cariño y en el respeto, y muchas veces vienen de un trato de venga, a salir todo el mundo, aquí tú te has quedado, venga, te empujo con un palo, te toco, te dirijo, te meto en el coche, te saco del coche, venga al campo, y todo eso, ¿no? Entonces puede ser que los perros hayan aprendido o se hayan condicionado por este tipo de trato en el pasado, y luego eso se refleja en su conducta actual en el día de hoy. Muchas veces cuando hablamos de maltrato, sí hablamos de un maltrato activo de pegar al perro, pero muchas otras veces cuando hablamos de maltrato no tiene por qué haber habido un maltrato activo de pegar al perro, puede haber sido simplemente un maltrato de un trato malo, como insuficiente a nivel de cariño o bienestar, pero no necesariamente le hayan tenido que pegar. Bien, pero sí que puede haber sido como una interacción de que viene el humano y lo único es que de vez en cuando me tira el pienso, otras veces sí me acerco a por el pienso, pero él está cerca, pues andando hacia atrás me ha pisado. Claro, el galgo no tiene la capacidad a lo mejor de gestión, el galgo, cualquier perro, de gestionar de, ay, es que no, estaba andando hacia atrás y me ha pisado. No, el galgo puede pensar, el perro puede pensar, no, es que me ha acercado y me ha pisado, eso ha sido un estímulo aversivo, por lo tanto, la próxima vez que estoy delante de una persona que está caminando marcha atrás, o sea, hacia atrás, me voy a alejar y voy a mostrar miedo porque tuve una mala experiencia en una ocasión, ¿no? Entonces muchas personas lo consideran un maltrato activo hacia el animal, pero ha podido ser un maltrato indirecto, que también ocurre muchas veces. Sé que es duro hablar de estos temas y que no gusta, pero son realidades que ya sabéis que a mí me gusta contar, ¿no? Y no maquillar las cosas, porque al final sí me gusta que sepamos muchas veces el origen de las conductas de nuestros perros hoy, para que tengamos la capacidad de observar una conducta y hacia atrás poder dibujar escenas que se puedan aproximar a las realidades que vivió el perro, que nos puedan explicar la conducta de nuestro perro, y muchas veces esto nos facilita poder generar situaciones
diseñar escenas similares a las del pasado, pero positivizándolas y por lo tanto haciendo en la mente del perro este cambio de emociones, de esto me da miedo porque tuve una mala experiencia, de repente lo estoy reviviendo varias veces de forma repetida y la experiencia es positiva y poco a poco vamos cambiando ese condicionamiento del perro en esa situación a otro. A mí esto me parece muy... Claro, a ver, es que yo soy educadora, es que claro, yo os podría hablar aquí de la historia del galgo, pero me parece muchísimo más estimulante pues hablar sobre la mente del galgo y cómo poder ayudarle a superar ciertas conductas o ciertas emociones que le están impidiendo disfrutar de la vida 100%, ¿no? Así que este es mi punto de vista como educadora canina que os comparto aquí. Pues ahora vamos a hablar sobre las diferencias, digamos, reales entre los diferentes lebreles, ¿no? Aunque se parezcan físicamente entre sí y sus especializaciones cambian un poco. No es un cambio tan fuerte como, por ejemplo, la diferencia entre un Beagle y un pastor alemán, obviamente, pero sí que hay ciertas diferencias. Vamos a hablar sobre algunas razas, ¿no? Como, por ejemplo, el galgo español tiene como especialización principal la resistencia y los giros en terrenos duros, porque como bien sabéis, España está en unos terrenos en los que en general hay muchos relieves distintos, climatologías distintas, suelen ser climas secos, suele haber arbustos pues con pinchos y todo eso, o sea, son relieves como un poco extraños, pero hay muchos tipos de relieves, entonces tiene esa resistencia y esos giros, ¿no? En terrenos ahí como duros. Luego tenemos el Greyhound, que simplemente es velocidad pura. Obviamente es un perro ágil, obviamente te hace giros, pero es más rápido que ágil en los terrenos, por ejemplo. Luego tenemos el Saluki, que tiene buena resistencia al calor extremo, porque bien sabéis que tiene ese pelaje más largo y el pelaje es fundamental en los perros para proteger al perro del calor. Luego tenemos el Lebrel afgano, que está más bien especializado en montañas y climas mucho más duros a los que está, por ejemplo, preparado el galgo español. Luego tenemos el Whippet, que es como un galguito español chiquitito y muy como fino, ¿no? Y este es expertísimo en el sprint. Hay sprint compacto, en plan, ¿no? Velocidades muy rápidas y muy cortas. Obviamente caza animales más pequeños porque en sí es un perro más pequeño y más como fino físicamente. Luego tenemos un lebrel que se llama Borzoi, que este está especializado en la persecución muy potente pero en nieve. Es impresionante ver a ese perro. Y cuando estamos hablando de perros que están adaptados a los medios en los que viven, es porque realmente lo están, ¿no? Tanto a nivel visual como a nivel interno. Por ejemplo, hay que saber correr por encima de la nieve, sobre la nieve, porque es una habilidad que si un perro no está acostumbrado, rápidamente se cansa porque la musculatura no está habituada a esos movimientos en concreto, ¿no? Entonces aquí tenemos al Borzoi con esa especialización principal, ¿no? Que tiene, obviamente estamos hablando de comparando y son especializaciones solo principales para comparar. Luego tenemos al Irish Wolfhound, que es más experto en caza mayor, en contra, digamos, un poco del galgo y del whippet, ¿no? Pues el Irish Wolfhound tiene esa especialización de cazar animales más grandes. Y luego tenemos un lebrel que se llama Azawakh, que está más especializado en supervivencia y vigilancia africana, o sea que también está más preparado a ese tipo de climatología y ese tipo de relieves, ¿no? Ahora me gustaría contaros la canécdota, así que entramos en la sección de canécdotas históricas, esta vez sobre el galgo español que casi nadie conoce. ¿Cuándo robar un galgo podría costarte la ruina? Me encanta. Pues una de las cosas más interesantes del galgo español es que durante siglos no fue simplemente un perro de caza, sino que era literalmente un símbolo de prestigio, riqueza y poder social. Y eso
aparece muchas veces reflejado incluso en leyes medievales españolas. Durante la Edad Media y una buena parte de la Edad Moderna, criar un galgo era dificilísimo, porque tenemos que pensar que en aquella época no existían pruebas genéticas, no había una veterinaria moderna ni alimentación controlada y, por supuesto, la reproducción estaba planificada, pero no como se planifica hoy. Y todo dependía de la capacidad de observación de las personas que tenían experiencia en la convivencia con esta raza y por lo tanto podían determinar si otro individuo es también de esta raza y es puro o no, etc. Dependía de esos años de observación y de experiencia y de una selección funcional real, ¿no? De las personas que, digamos, que se dedicaban al perro o a los perros o a los animales en general. Y eso eran muchos años de prueba y error. Así que un galgo verdaderamente excepcional podía convertirse en un tesoro familiar, especialmente en la zona de Castilla de España. Existen referencias históricas y jurídicas en distintos, digamos, sitios medievales castellanos donde el robo de perros de caza, especialmente de los galgos, estaba fuertemente penalizado. Y esto es lo más interesante porque las multas podían ser muchísimo mayores que las asociadas al robo de otros animales comunes. ¿Por qué? Porque un buen galgo en realidad mejoraba enormemente la caza. Y en esa época se vivía de la caza, la gente comía, no porque comprara en un supermercado, obviamente había mercados, había comercio, pero todo eso estaba basado en la caza, no tanto en grandes ganaderías especializadas en la carne, en la producción de carne, ¿no? También en esa época aportaba alimento, un buen galgo, en este caso, ¿no? Ayudaba a la caza, por lo tanto era valioso porque aportaba ese alimento de forma indirecta, ¿no? Y luego daba prestigio social. Pero es que también con esto tenía un enorme valor económico y reproductivo, porque acordémonos que en esa época tú también podías criar y de forma bastante más descontrolada que hoy, ¿no? Así que en algunos contextos rurales castellanos, perder un galgo excelente era comparable a perder una herramienta de trabajo extremadamente valiosa. Durante siglos la caza con este tipo de perros estuvo muy asociada a hidalgos, nobles rurales, terratenientes y clases privilegiadas. De hecho, en muchas pinturas españolas antiguas muy conocidas, muchas de ellas aparecen galgos junto a figuras aristocráticas y eso no era una casualidad porque el galgo al final proyectaba esa elegancia, ¿no? Ese control, ese estatus, ¿no? El dominio sobre la naturaleza. También aparecen otros perros de caza como pueden ser los bretones o los podencos, también muy típicos en España en la zona, pero el galgo este estatus lo transmitía directamente, ¿no? Esa elegancia. Pero aquí viene lo curioso del galgo español. También era el perro del pueblo. Y esto lo diferencia de otros lebreles europeos, porque mientras algunos lebreles quedaron casi exclusivos para la aristocracia y esas grandes jaurías de caza, ¿no? El galgo español acabó profundamente ligado también al mundo rural más pobre, ¿no? A los pastores, a los campesinos, a los cazadores tradicionales que siguieron criando líneas funcionales de esta raza durante siglos. Y eso tuvo una consecuencia importantísima, que el galgo español conservara muchísima funcionalidad real hasta hoy. Hay muchísimas razas europeas que fueron derivando hacia algo más estético, a las exposiciones de belleza, a las exageraciones morfológicas, como por ejemplo el pastor alemán, que es uno de los ejemplos más claros de todos, el Basset Hound, por ejemplo. Otro ejemplo clarísimo, el Teckel Terrier, otro ejemplo clarísimo, que al final morfológicamente son perros que acaban teniendo tantas modificaciones genéticas que dejan de cumplir con su funcionalidad a cambio de tener esos rasgos exagerados. La grupa del pastor alemán era recta. El pastor alemán en su día, su belleza estaba relacionada con una grupa recta, porque su función la cumplía de esa forma. Sin embargo, ahora tenemos pastores alemanes que se valoran precisamente por una curvatura que en realidad
es que es una anomalía que además le genera problemas, dolor, falta de calidad de vida y le acorta la vida en sí. Pero como estéticamente se ha aceptado ese patrón, pues así es como se sigue creando, ¿no? Y lo bonito del galgo español es que siguió seleccionándose puramente por rendimiento, velocidad útil, por su resistencia, por esa inteligencia en la persecución y la capacidad de leer a la liebre. Y ese es el motivo por el que hoy muchos galgos españoles tienen una biomecánica extremadamente funcional. Sería precioso que eso no se pierda, pero evidentemente con los tiempos, pues los galgos, por ejemplo, que hoy viven en ciudades, evidentemente no pueden cazar. O sea, no pueden cazar liebres y tampoco pueden cazar gatos, que aunque puedan porque estén cerca, porque yo que sé, en tu entorno a lo mejor vives en una urbanización en la que hay conejos o vives en una urbanización en la que hay una comunidad de gatos, lo suyo es que no los cacen, ¿no? Entonces nosotros evitamos esa caza, evitamos porque llevamos al perro con la correa y porque no está bien que tu perro al final mate a un gatito. Entonces lo evitas. Por lo tanto, estos galgos cada vez están expuestos más a una convivencia familiar y cada vez menos a cumplir con sus funciones. Pero aún estamos muy lejos de que el galgo pierda esas capacidades, así que todavía tenemos mucho tiempo de disfrutar del pleno rendimiento de las funcionalidades de nuestros galgos, ¿no? Hay una frase famosa en castellana sobre los galgos y es una expresión tradicional muy conocida que es galgos o podencos. Hoy se usa para decir da igual una cosa que otra. O sea, cuando tú quieres decir me da igual una cosa u otra, dices galgos o podencos. Sin embargo, esta frase se popularizó mucho por la novela de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que es un libro español, una obra maestra, de hecho, internacional. Es el libro español que se ha traducido más veces a diferentes idiomas. Y en este libro aparece la frase: diferencia había entre galgos y podencos. Y es interesante porque demuestra hasta qué punto los galgos, la caza y las diferencias entre otros perros funcionales eran temas cotidianos y culturalmente importantes en la España de la época, ¿no? Así que aquí os dejo con esta frase. Lo más fascinante de todo esto para mí es la selección invisible, ¿no? Que quizá la parte más impresionante de toda la historia del galgo español es justo esta, ¿no? Que durante siglos generaciones enteras de criadores rurales y aristócratas fueron refinando al perro sin conocimientos modernos, nada de genética, simplemente observación, ¿no? ¿Qué perro giraba mejor? ¿Cuál leía mejor a la liebre? ¿Cuál aguantaba más tiempo en el campo? ¿Cuál aceleraba antes? ¿Cuál tenía la vista más afinada porque detectaba una liebre a más distancia? ¿Cuál sabía cortar mejor la trayectoria? O sea, que el galgo español moderno, al final, es el resultado de cientos de años de biomecánica aplicada empíricamente por gente de campo y por aristócratas. Y eso biológicamente es mágico para nosotros y disfrutar de esto hoy es una pasada cuando puedes mirar al galgo y verle con otros ojos. No sé si os pasa a vosotros cuando escucháis un podcast sobre algo que os da una visión nueva sobre eso y ya a partir de allí no podéis volver a mirar o a pensar en esa cosa de la misma forma, pues espero que con este podcast, a partir de mañana, cuando veáis a un galgo, tanto si lo tenéis como si lo veis por la calle, pues espero que le veáis con otros ojos en base a toda esta información que hemos compartido hoy. Me gustaría también contestar ahora algunas preguntas, porque cuando hemos dicho por stories en Instagram que queremos grabar un podcast sobre galgos, claro, ha habido gente que ha dicho, ay, pues yo quiero hacer una pregunta. Y bueno, pues tenemos 4 preguntas que hemos elegido para poder contestar, así que voy con ellas. La primera es: hola, me gustaría saber si tienes información sobre galgos. No veo en sus vídeos, al ser una raza tan compleja y sencilla a la misma vez. Me gustaría saber si tienes más información sobre crianza, problemas habituales, enfermedades comunes, cuidados, necesidades, instinto, control y educación. Creo que he contestado a todas. Leo esta pregunta porque básicamente este es el mensaje que nos llegó, porque compartimos un podcast sobre otra raza, un especial de otra raza que no me acuerdo exactamente cuál era, y nos mandaron esta
pregunta por Instagram, así que dijimos, venga, vale, pues grabamos el de galgos y creo que he cubierto todo, ¿no? Todo lo que teníamos que cubrir. Lo único que no tengo claro es cuando habla de crianza, qué es lo que habría que decir, ¿no? Aquí tendríamos que hablar con un experto, con un criador de esta raza, porque no sé si la crianza nos referimos a la educación precoz, pero ya en nuestra casa, o nos referimos a la crianza de los cachorros por parte de la madre. Yo puedo hablar de forma genérica sobre cómo es la crianza de una madre hacia sus cachorros en las primeras semanas de vida, ¿no? En todas las fases de desarrollo de esos cachorros, pero no sé si el galgo en este caso tiene algunas particularidades porque yo nunca he criado con galgos y no soy experta en este aspecto, así que habría que preguntárselo a un criador de galgos, que por cierto sería muy interesante. Si alguno de vosotros conoce a algún criador de galgos, ponedmelo en los comentarios de este podcast y así podremos contactar con él, y sería un placer, por cierto, grabar un podcast con él. Bien, aquí tenemos la siguiente pregunta. Paseos sueltos. La mía va bien hasta que huele o ve algo y se va detrás como loca. Pues efectivamente de esto hemos hablado. Esto es muy importante para mí. Paseos sueltos 100%, o sea, el galgo tiene necesidad de exploración y de caminatas, de distancias. Entonces, para mí, tener a un galgo para caminar con él todos los días en la calle sin más, es poco a poco ir como comprimiendo las necesidades de tu perro para que pues en algún momento de repente exploten, ¿no? Exploten o no, o vaya colapsando el perro poco a poco, porque muchas veces la apatía es un síntoma del estrés y del cortisol alto. Ojo, porque siempre relacionamos que el perro tiene estrés o cortisol alto cuando tiene una estereotipia, que es como el reflejo extremo y ya como muy asentado y evolucionado, o sea, una estereotipia, cuando un perro tiene un problema de ansiedad, cuando un perro tiene un problema de reactividad, cuando un perro tiene un problema de ladrar sin sentido todo el rato, lo asociamos con estrés alto, pero ojo, porque la apatía también es un síntoma de estrés alto, ¿no? Entonces, cuando aquí M.dire nos dice si paseos sueltos o no, la mía va bien hasta que huele o ve algo, aquí lo más importante es lo que hemos hablado a lo largo del podcast sobre construir una relación con nuestro galgo, no dando por hecho que está todo perfecto porque nos queremos mucho. Y vuelvo a repetir la diferencia entre el amor y el vínculo. Cuando un galgo, estando suelto, se va corriendo y no te hace caso, es porque no hay un buen vínculo y no hay una buena comunicación construida. Esto es básico. Cuando hablamos de esto en el podcast hablábamos de que la conducta se controla y el control se aplica en base a una comunicación básica. Cuando hablo de comunicación básica, hablo de 8 ejercicios de comunicación básica que os propongo enseñarle a vuestros perros, con los que podéis cubrir con cualquier perro cualquier necesidad que tengáis en cualquier momento. Solo con estos 8 ejercicios y 2 recursos, ¿bien? Entonces, os voy a mencionar los 8 ejercicios. Yo siempre al perro, cuando le enseño una comunicación básica, le enseño el muy bien, el no, y estos son 2 recursos, o sea, no son los 2 ejercicios, sino 2 recursos. Tu perro no le puedes enseñar nada si no le enseñas el muy bien y el no, básicamente porque con el muy bien y con el no tienes la capacidad de informar a tu perro de lo que está bien y de lo que no. Y la mayoría de las personas se piensa que el perro conoce el muy bien y el no, pero es como una especie de falacia mental que tenemos creada, porque creemos que sí, pero la realidad es que no. Creemos que sí, pero sí que es verdad que no, sí, mi perro sabe lo que significa el no, pero hace caso cuando quiere. Vale, eso es que no sabe lo que significa el no. Clarísimamente. Y con un bien pasa con el muy bien pasa 3/4 de lo mismo, porque le decís al perro algo que se siente. Le llamáis, le decís, vente, sienta. Y el perro se sienta. Entonces os calláis. Entonces de repente decís, muy bien. Y cuando el perro escucha el muy bien, se levanta. Entonces, ¿para el perro en la cabeza significa que le estás premiando por estar sentado? ¿O ha significado que ya lo ha hecho bien y por lo tanto el ejercicio ha acabado? Porque si es así, entonces el perro no está entendiendo el muy bien como está muy bien lo que estás haciendo, me encanta, sigue así. Sino que el perro está entendiendo el muy bien como una liberación. Así que, ojo, es un error monumental de caballo. Y le pasa, pues,
de lo que yo he vivido en los últimos 100 años, en los últimos 15 años, le pasa al 100% de la gente con la que he trabajado. Entonces, esta confusión es la más típica de todas. Por lo tanto, hay que enseñarle al perro el muy bien y el no correctamente, para que cuando lo usas tenga el resultado que quieres, porque ahora mismo tú lo usas y tiene un resultado, pero no es el que tú quieres. Y muchas veces no eres ni siquiera consciente, sobre todo con el muy bien, porque con el no sí que sois más conscientes, pero con el muy bien os cuesta verlo porque en realidad os da igual. ¡Ay, me ha hecho caso! Ya. Te ha hecho caso, pero en realidad lo interpreta como una liberación. Ah, pero ¿qué más da? Si me ha hecho caso, ¿qué más da? Pues luego las consecuencias de esto muchas veces son las siguientes. Vas con tu perro caminando y tira de la correa, por ejemplo, y no para y te estás empezando a enfadar, le dices que no tire, le dices que no tire y de repente ya te calientas y dices ¡para ya! Deja de tirarme ya, que me tienes hasta aquí, que me tienes el hombro, que es que para de tirar ya. Y te enfadas de verdad, te pones firme y le dejas claro el mensaje de que no haga algo y el perro de repente te mira y empieza a caminar a tu lado, ¿no? Más despacio. Y dices, coño, tú que no está tirando. Y te emocionas, claro, dices, ala, tú, que ha funcionado, ¿no? Que no está tirando, que llevamos 7 pasos y el perro no está tirando. ¿Ahora qué hago, no? Ay, pues es que sí, le tengo que premiar, claro, porque a mí me han dicho que le tengo que premiar cuando hace algo bien. Y le dices en ese momento, muy bien, así quiero que sigas andando. ¿Qué ocurre? Nada más decirle muy bien, que el perro, ¡pum!, vuelve a tirar hacia adelante. Y si bien no estaba tirando a lo largo de los 7 pasos, en cuanto ha escuchado el muy bien, ha empezado a tirar. ¿Por qué? Porque no interpreta el muy bien como un muy bien, porque interpreta el muy bien como una liberación. Y por lo tanto, siempre que le digas a tu perro muy bien, sus niveles emocionales se pasarán al ¡ay, ya ha acabado y puedo hacer otra cosa! Y no hará lo que quiere. Entonces es una cagada, o sea, básica de comunicación que encima cometéis todo el mundo, y esto genera una cantidad de confusiones y de líos a futuro en todas las demás situaciones que no os hacéis una idea. Entonces parece una chorrada cuando os digo, lo primero que le tienes que enseñar a tu perro es el muy bien y el no correctamente, y todo el mundo me mira y dice, ah, sí, bueno, sí, claro que sí, eso eso ya se lo sabe, no del todo, pero bueno, eso lo tiene controlado. No. Y mientras siga así, cualquier otra cosa que le quieras enseñar ya va a estar contaminada, porque le vas a decir muy bien por hacer algo y va a dejar de hacerlo en vez de seguir haciéndolo. Entonces estás consiguiendo justo lo contrario de lo que quieres, ¿no? Y es un error muy impactante en la rutina del día a día. Pero vamos a los 8 ejercicios de comunicación básica, que me he liado aquí con el muy bien y con el no, aunque claramente tenéis que saberlo. Entonces, primero son los 2 recursos, muy bien y no. Y a partir de que tengas el muy bien y el no, le podemos enseñar al perro el sentado, el tumbado, la liberación, el quieto, la llamada, que venga el nombre, el suelta, el sube, hop o salta, y el a tu sitio. Con esos 8 ejercicios, todo lo que necesites comunicarle al perro a lo largo de toda su vida en cualquier situación, se lo puedes comunicar. Luego, obviamente, si le quieres enseñar más cosas de vámonos a la calle es salir, vámonos a comer es comer, vámonos a, yo qué sé, haz un 8, dame la patita, o lo que sea, todo, le puedes enseñar lo que tú quieras. El perro tiene la capacidad de retener y asociar entre 150 y 300 palabras y sus significados correspondientes. Por lo tanto, tienes un margen hasta donde tú quieras. Pero esto es la base. Y si esto el perro no se lo sabe bien, y cuando digo bien es, no, si mi perro se sabe el sentado, lo que pasa es que cuando está en casa y está tranquilo, luego en la calle le cuesta más. Escucha, entonces no se sabe el sentado. Entonces entiende que en casa debe hacerte caso porque hay una salchicha, pero también ha entendido que fuera no tiene por qué hacerte caso y el sentado significa lo que él quiera que signifique, es decir, nada. Entonces no se sabe el sentado bien, ni el tumbado, ni venir a la... No, es que viene cuando está tranquilo, pero en cuanto hay perros y está jugando no viene. Entonces no se sabe la llamada. ¿Sí? Cuando le enseñamos a un perro una comunicación básica, no solo le enseñamos lo que son los ejercicios, sino el compromiso de cumplirlos, porque a cambio va a recibir algo mejor de lo que está haciendo y luego puede volver a lo que está haciendo. Entonces el perro siempre querrá hacer las cosas contigo. Entonces sí hay un vínculo construido, aparte de un gran amor.
¿no? Entonces, para mí la comunicación básica es imprescindible y mucho más allá de enseñarle a tu perro a sentarse y a tumbarse, que es una chorrada, que me da igual que tu perro se siente y se tumbe. O sea que la comunicación básica y enseñarle esos 8 ejercicios va mucho más allá que el hecho que el perro se los sepa. Va en las estructuras mentales que has construido en sus recursos para el resto de su vida y para comunicarse contigo, ¿no? Entonces, para mí la obediencia básica es la clave y la solución a lo que nos comenta M. Dire, que es el respecto a los paseos sueltos y que la suya va bien hasta que huele o ve algo y va detrás como una loca. Si tú tienes una buena comunicación construida con estos 8 ejercicios, tú puedes tener el control de las situaciones porque el perro te va a hacer caso a ti. Entonces tú puedes observar el cuerpo del perro, ver que ha detectado algo a lo lejos, directamente reclamar su atención y decirle, deja eso, no te fijes en eso y vente conmigo. Eso es lo que hacen los perros en mi casa y he tenido todas las razas, todas las edades, todos los tamaños, un montón de perros adoptados, abandonados muchas veces en mi casa, aunque no os lo creáis, ha habido gente que me ha traído a su perro para una estancia de una semana y no ha vuelto a por él. Me ha pasado no una, sino 2 veces y la primera vez me pasó porque fui muy maja yo, muy confiada, así que no firmamos nada, no tenía, digamos, datos personales, esto sí que hace muchísimos años, entonces no supe a dónde ir, más que un número de teléfono no tenía nada más, no supe a dónde ir, me bloquearon el teléfono, no pude contactar más, pero la segunda vez sí firmamos contratos, todo lo cerré súper bien, pero esa persona cambió de país, en concreto pues volvió a su país de nacimiento. Y claro, yo perdí por completo, no sabía conciertar, obviamente me daba mucha cosa porque a ese perro le coge, los perros que vienen a nuestra casa se les coge mucho cariño, obviamente no les puedo devolver a una protectora, me da cosa. Así que nos lo quedamos hasta que encontramos nosotros mismos una casa de adopción para ellos y vamos, o sea, es que los dos, uno murió hace unos meses, feliz, o sea, viviendo en la playa en Mallorca toda la vida, un pastor belga pequeño, precioso. Y la otra era una podenquilla que sigue viva y que está muy feliz, por cierto, con su familia. Bueno, que me enrollo, que seguimos. Entonces, eso es lo que hay que hacer con un galgo. Comunicación, ¿bien? Entonces, no, es que mi perro es imposible que reaccione al no cuando se fija en algo y venga hacia mí. Claro que es imposible. Hoy es imposible porque no tienes una comunicación básica construida y porque tampoco, aunque haya mucho amor, hay un vínculo sólido, ¿bien? Entonces, claro, en eso estamos, en trabajarlo, ¿no? En mejorarlo. Así que a partir de hoy te recomiendo que trabajes con tu perro 15 minutos al día, trabajando dos cosas sí, diferentes. Un día juegos, otro día comunicación básica. Un día juegos, otro día construcción de ejercicios. Eso es lo que te recomiendo que trabajes. Y con esto, en menos de 2-3 semanas, lo tienes todo hecho. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué juegos podemos hacer para empezar con un galgo recién adoptado? Importantísimo que con un galgo trabajemos. En casa, por supuesto, yo trabajaría juegos con objetos. Lo que pasa es que esto hay que construirlo, porque muchas veces los perros cuando vienen adoptados no tienen construidos protocolos de juego. Y para un perro que viene salvaje, que nunca ha interactuado con un humano, que nunca ha tenido contacto con juguetes y encima viene de haber cazado, pues escucha, es que es muy complicado que un perro quiera jugar con un juguete, pero se puede construir, lo que pasa es que hay que trabajar en ello. Entonces trabajaríamos con juguetes. A un galgo le gusta el tira y afloja. También le gusta correr detrás de una pelota, evidentemente, porque es a lo que están creados. Entonces, cuando normalmente no recomiendo jugar con un perro tirándole la pelota, sí que lo recomiendo con un galgo. Pero con matices, obviamente, ¿no? Porque tirarle la pelota a un galgo sin sentido todos los días y que sea el único juego que tiene, pues es igual de perjudicial que para cualquier otro perro. Así que si bien a un galgo le tiraría la pelota muy lejos para que tenga esa posibilidad de poder meter esas arrancadas y poder correr rápidamente de vez en cuando, primero calentaría, ¿vale? Porque es verdad que lo suyo sería mover al galgo un poco, corretear con él un poco. A los galgos les gusta mucho también perseguir. Entonces, un juego muy guay con el galgo también es que tú corras con él en círculos y hagas quiebros
siempre recomiendo, ¿no? Corre con tu galgo y que corra a tu lado y mientras lo hace, pues le dices, ¡guau, qué bien nos lo estamos pasando! Y de repente haces un quiebro y que él te siga y todo eso, eso les gusta, les encanta. Luego jugar también con él a tirar la pelota muy lejos, con un tirador de pelotas en esplanadas de estas llanas donde él pueda correr mucho con esas arrancadas, aunque cuidado con las articulaciones y todo eso, o sea que calentemos primero, pero que no sea el único juego que hagamos con él. A los galgos les gusta mucho el tira y afloja también, porque como son perros con mucha boca y tienden a agarrar esas liebres con la boca, pues también les gusta que les ofrezcas, por ejemplo, una cuerda o una pelota con una cuerdecita y le muevas la pelota para que él la persiga con quiebros también y que de repente pueda alcanzarla y morderla con la boca. Eso le encanta también. Y luego el tira y afloja obviamente también les gusta mucho. Y luego son perros que tienen la trufa muy larga. Es verdad que es por un aspecto más bien de aerodinámico para correr, pero siguen teniendo una nariz excepcional. De hecho, de las mejores narices, los perros en general del mundo animal. Entonces vamos a aprovechar esa nariz también y vamos a aprovechar y hacer juegos de olfato con el galgo. En casa, sobre todo también. Luego, como a todos los perros, que esto ya no es por galgo o no galgo, pero como a todos los perros les gusta mordisquear y desgarrar, por lo tanto yo también al galgo le ofrecería masticables con cierta frecuencia. Así que también masticables. Pues esos son los tipos de juegos que yo recomiendo con un galgo. También podemos jugar juegos de propiocepción, pero bueno, es como que por sumar podemos sumar cualquier cosa, pero los juegos de persecución con quiebros, los juegos de pelota a grandes distancias y tirarla, los juegos de tira y afloja, para un galgo son súper como ajustados, ¿no?, a su naturaleza. Luego, los juegos de olfato, de cualquier tipo de juego de olfato que se te ocurra, siempre cumple con la naturaleza de un perro en general, no tanto en las especializaciones de los galgos, pero como es un perro, pues lo cubrimos por ahí también. Y eso... Y los masticables, por supuesto, también los haría. Así que, en realidad, la imaginación no tiene fin en ese aspecto. Lo que sí es verdad es que con el tema de tirarle la pelota a mucha distancia para que corra a buscarla, yo lo haría, pero intercalándolo con búsquedas de esa misma pelota. Imagínate, vas a salir al parque y le vas a tirar la pelota. Pues a lo mejor de forma irregular, nunca regular, ¿vale? Pero ponte que de repente cada 5 veces que le tiras la pelota, se la escondes una vez para que la busque. Luego se la vuelves a tirar 2 y se la vuelves a esconder. Luego se la escondes 3 veces más. Luego se la vuelves a tirar otras 7 veces, ¿no? Entonces, para que vaya intercalando un poco el uso físico de la velocidad, pero también que vaya utilizando la cabeza y que mentalmente también pueda rendir. Obviamente, los retos a los que le puedes exponer a un galgo tienen que ir enseñándoselos de forma progresiva. No puedes de repente esconderle la pelota a contraviento en una zona complicadísima y muy lejos, porque probablemente no sepa lo que tiene que hacer. No porque no la esté oliendo, sino porque probablemente no sepa lo que tiene que hacer, que es buscarla, encontrarla y jugar con ella, ¿no? Entonces vamos a hacer ese juego de forma progresiva, como siempre os enseño, siempre. Y luego tenemos la tercera y última pregunta de Meu, que dice, ¿se puede evitar que se escapen? Obviamente sí. Los galgos no son perros escapistas, son perros exploradores, pero con alto nivel de exploración. Son perros que les flipa tomar distancias, porque es para lo que han sido creados y seleccionados. Por lo tanto, cuando tú sueltas a un galgo, pilla un rastro, se va, y como tiene esa capacidad de orientación por ese GPS natural muchísimo más evolucionado que los mejores GPS, bueno, no miento, pero tiene un GPS natural integrado muy bueno, y por lo tanto él se orienta. Cuando muchas veces pensamos que le hemos perdido de vista y no viene y se ha perdido, no se ha perdido. Tú le has perdido de vista, él no se ha perdido, él sabe perfectamente dónde está y dónde estás tú. Y luego aparece. Lo que pasa es que hay muchas personas que no saben o les cuesta mucho gestionar la pérdida del campo de visión de sus propios perros. Hay muchas que no, ¿eh? Yo tengo muchos clientes que me río mucho porque lo gestionan hasta mejor que yo, porque yo tengo una muy buena gestión de la distancia de mis perros, que desaparezcan y todo eso, pero ellos la tienen mucho mejor aún que yo y me fascina. Pero es verdad que muchas veces pues tengo esos clientes con galgos que a lo mejor el galgo se ha ido, ha desaparecido la vista y lleva 20 minutos sin aparecer. Pues mira,
también va un poco en base a la experiencia de cada uno. Yo ya he tenido experiencias en el campo con jabalís. Una vez una vaca mató a uno de mis perros porque le metió una cornada en el campo y le atravesó con el cuerno el ojo y le partió el cráneo. Y fue una experiencia muy dura, muy impactante para mí. Entonces, a partir de esa experiencia, es verdad que yo antes era muchísimo más confiada en general en el campo, con los perros, con 1, con 12, con vacas, me daba igual, pero es que ahora mismo soy mucho menos confiada en general, incluso cuando veo otro perro suelto en el campo. O sea, ya como que esa situación me fue para el otro extremo. Entonces yo ahora mismo me cuesta eso, por un condicionamiento que tengo, obviamente. No solo los perros se exponen a condicionamientos y no solo los perros actúan hoy según los condicionamientos del pasado, nos pasa a todos y a mí me pasó eso. Entonces yo ya no gestiono también ni la distancia de mi perro, ni obviamente perderle del campo de visión, y ya no os cuento si está fuera de mi campo de visión más de 10 minutos. O sea, el otro día fuimos con Pablo al campo y apareció un corzo a lo lejos y Venom le vio y, bueno, le vio. A ver, sinceramente, no sabe ni lo que estaba haciendo. No le vio, pero como el corzo estaba allí a la vista y yo le vi y se había subido por el monte hacia arriba, el rastro y la intensidad de las partículas de olor que deja el rastro de un corzo en esa situación tan inmediata, para el perro es Disneylandia. Entonces, claro, pues seguimos en esa dirección y cuando el perro se cruzó justo por donde el corzo estaba, porque yo le vi a lo lejos en el camino de tierra por el que estábamos caminando, y él cuando nos vio se fue corriendo hacia arriba. Cuando llegamos en el camino a esa zona y Venom la cruzó, claro, hizo un quiebro para volver al rastro, lo siguió hacia arriba y se fue. A ver, el perro es pequeño, no sabe ni lo que hace, la zona está súper controlada porque no es campo salvaje, está en el extremo de la urbanización, o sea que tampoco es nada raro, y ha sido un corzo que no era un jabalí, que pase lo que pase es el corzo el que va a salir corriendo, y luego pase lo que pase con el perro, jamás en la vida le va a alcanzar al corzo mi perro, que es más urbanita que madre mía. Entonces, realmente la situación no era preocupante, por lo tanto yo le dejé que desaparezca de mi vista, pero desapareció y a los 10 minutos yo ya estaba con la mosca detrás de la oreja y Pablo ya me estaba diciendo, tronca, que te relajes. Digo, vale. O sea, sé que racionalmente me tengo que relajar y yo lo proceso racionalmente, claro está, pero porque me estoy controlando. O sea, la realidad es que yo ya iría a llamarle y le silbaría para que vuelva y que se deje de tonterías ya de estar a no sé, sabe dónde, pero lo tengo que razonar y tengo que controlar mis impulsos. Si no fuese porque lo he razonado, ya le estaría silbando. Obviamente le dejé que esté a lo suyo y volvió a los 15 o 16 minutos desencajado, por supuesto, tú verás, se lo ha pasado súper bien. Pero volvió, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, pues paniqueando ahí estaba yo, pero controlándome. Cosas, ¿no? De experiencias que vivimos. Bueno, total. Estas son las 3 preguntas que nos han hecho. Así que, ¿al perro se le puede soltar al galgo y que no se escape? Evidentemente sí, pero nunca sin un previo aprendizaje. O sea, los perros en general tienen que estar educados por nosotros, porque la forma en la que vivimos con nosotros, con ellos hoy, no es la misma en la que se vivía con ellos hace 200 años. Hace 200 años, pues un campesino se iba al campo, los 4 perros le seguían y allí estaban pendientes, pues yo qué sé, de los topillos, de la plaga de no sé cuántos, de esto, o de proteger, o de si viene alguien ladrar, etcétera. Y los perros vivían así. Entonces, si tú estabas en el campo y el perro se iba detrás de una liebre, pues genial, ya volverá o no. Porque la relación con los perros era distinta y porque la cantidad de perros con los que vivía la gente era distinta y la función de esos perros era distinta. Pero hoy los perros ni siquiera se les entiende, no se les deja ser perros, no se les da libertad de hacer lo que quiera, no se les da ni siquiera libertad de movimiento porque van todo el día con correas de 1,5 metros y no pueden alejarse de nosotros a más de eso. Si juegan en entornos controlados. Las exposiciones a los niveles de estrés son no saludables, porque que el perro haga su trabajo y sus instintos, aunque sea peligroso, son niveles de estrés saludables donde la adrenalina se dispara y todo bien. Pero en nuestros
núcleos urbanos es más el cortisol el que predomina por encima de la adrenalina, y el cortisol tiene una resaca en el cuerpo químicamente que es complicada, ¿no? de limpiar en nuestro cuerpo, y si eso se vuelve crónico, se inflaman todas las células, eso es una movida. Entonces, nuestros perros cuando están sueltos en el campo, la mayoría de los perros, yo siempre recomiendo que les eduquemos. Así que tener un perro sin preocuparse por enseñarle una comunicación básica, por enseñarle dónde están los límites de su libertad, o más bien dónde están los límites de su libertinaje, porque muchos de vosotros lo que consideráis libertad es libertinaje, ¿no? Que eso es otra confusión muy común. Entonces, enseñarle al perro lo que está bien y lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer es precisamente lo que le da libertad. Cuanto más claro tenga el perro qué cosas no se deben hacer, más libertad siente, porque esas cosas directamente no las hace. ¿Sí? Yo qué sé, si yo me acerco a ese perro y me mete un ñasco y me marca, yo ya tengo claro que a ese perro no me puedo acercar porque se ha puesto serio. Es un límite que me ha marcado y lo tengo claro. Eso me relaja. Al principio no, lógicamente, pero una vez que lo tengo claro me relaja, porque yo no voy a volver a acercarme a él. Me acercaré a otros que no son tan firmes y tan tajantes, ¿no? Pero a este ya no, lo tengo claro. Si me acerco al fuego y me he quemado, lo tengo claro. Al fuego ya no me voy a acercar. Entonces, una vez que yo tengo claros los límites de mi entorno, vivo más relajado, porque sé que esto sí lo puedo hacer y está bien, y esto no, porque realmente no está bien. No va a tener consecuencias positivas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros perros en nuestra sociedad en base a la comunicación básica, ¿no? Enseñarle de forma informativa el no y el muy bien. Bien, así que aquí son las pautas, los consejos, las ideas, los orígenes, los datos curiosos que os he mostrado hoy sobre el galgo español y sobre los lebreles en general, y me ha encantado grabar este podcast. También agradezco a todos los seguidores de Instagram que nos escribís, que nos proponéis, que interactuáis, porque nos dais ideas. Obviamente, después de 15 años y 6 grabando contenido ya, pues al final yo ya muchas veces no sé ni de lo que hablar, pero siempre me dais ideas y me encanta, así que os lo agradezco mucho. Si os ha gustado el podcast, sería genial que me lo digáis en comentarios para comunicármelo y que yo sepa que os ha gustado, que os ha abierto un poco un campo de visión hacia los galgos, que os ha hecho cambiar la idea de vuestro perro, mejorar la comprensión y el respeto hacia él y sus orígenes. Y sobre todo, si tenéis a un amigo con galgo, compartid con él este podcast, porque probablemente le va a venir bien para conocer a su perro con mucha más profundidad y por lo tanto ser más felices juntos. Os mando un beso enorme, nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao! Yeah. Absténganse, mente sensible. No es astrología, no es psicología, es perrunología. Let's go. Perrunología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. De casa y corre al flow, casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaria y libertad, luego juego y calma, y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión.
flow pro, casero montañero, donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro. Tu perro lo vale y el vínculo creció, porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi dirección. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby. Hey.